oración. Amén, mujeres. Querido Dios, Santo Padre, gracias, Señor, por ese primer servicio de mujeres del año. Señor, entramos con todo en ese año del Espíritu, queremos conocer más al Señor. Ayúdenos a conocer a nosotras mismas, Padre, nuestras fallas, lo que necesitamos crecer en nuestro carácter, Padre. Gracias, Señor, porque todo eso podemos aprender de ti. Señor, nos llene de convicción con la palabra. Señor, nos purifique, Señor. Nos deje con corazón humilde, Padre, y que salgamos acá al servicio de mujeres más inspiradas, Padre, a seguir su Espíritu, Dios. Gracias, Padre, por el año pasado que tuvimos de muchas pruebas, Dios, de moldear nuestro carácter, pero gracias, Señor, por ahora nos llevar a otro nivel de nuestra fe. Señor, ayúdenos, Dios, a soñar, a tener visión, Padre, a hacer con seguridad todo lo que podemos hacer, Dios, porque Señor, somos tan agradecidas, Padre, porque Jesús levantó un ministerio de mujeres, Padre. Cuánto el Señor nos valora, quiere que crezcamos, Dios, y ayudemos a tantas otras mujeres, Padre. Perdónanos, Dios, y ayúdenos, Padre, a tener un corazón como el suyo. Te entrego este servicio en sus manos, Dios, sea su Espíritu guiando a mis palabras. Te oro agradecida en nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mujeres. Ese libro es increíble. Yo estoy perturbando a las hermanas para traducirlo, como siempre. Yo ya en español. Pero amén, esto es un proceso lento, ¿no? Traducir libros. Pero quiero dar una introducción, ¿no? Ya que vamos a estar leyendo ese libro juntas. Y básicamente el título, ¿no? Que es Paper Tigers, son tigres de papel. Vino de un proverbio chino que dice que las cosas o alguien que parece poderoso no pasan de tigres de papel, algo inofensivo en nuestras vidas. ¿Y qué pueden ser esos tigres en nuestras vidas? La duda, la culpabilidad, la amargura, sufrimiento y tantas otras cosas, ¿no? Que nos amenazan, creamos como barreras, vemos el imposible, pero para Dios son tigres de papel, son inofensivos, tú puedes hacer así y ya, porque nada es imposible para Dios, ¿no? Pero el punto es que mientras tenemos esas luchas, Dios, Él quiere dar soluciones, pero las soluciones de Él, ¿no? Para nuestra vida. Pero Satanás, por otro lado, también quiere darnos soluciones, ¿sí? Y ahí es cuando tropezamos. Entonces, el mundo ha estimulado mucho a las mujeres a serem empoderadas, ¿no? Como hay el movimiento del feminismo, como muchas saben de eso, ¿no? Pero muchas mujeres han utilizado esas fortalezas que vino de Dios y eso las ha ahogado, sufocado. Y hay un estudio que yo busqué del 2008 que muchos investigadores dicen que las mujeres han tenido una disminución en su felicidad. Cada vez se sienten más solas, más abrumadas, más sobrecargadas con el trabajo, más endeudadas, menos poderosas, menos felizes que nunca, ¿no? Eso desde la década de 70 adelante. Pero con Dios, como mujeres de fe, mujeres de acción, mujeres de convicción en la palabra de Dios, podemos superar todo eso. Amén. Podemos superar el deseo de controlar todas las cosas. Podemos superar las ansiedades, la intimidación, estar aisladas, la vergüenza, la fatiga emocional, espiritual. Pero eso solamente con Dios. Mientras el mundo nos estimula a ser mujeres empoderadas, pero más masculinas y evitando los hombres, Dios nos levanta para ser mujeres poderosas en Cristo y femeninas, ¿sí? Sin dejar de
nos arreglar, poner las cositas y ser vulnerables también. Entonces Dios, yo quiero estudiar hoy la historia de una mujer que Dios tuvo un sueño por ella. Ella es una de las mujeres más importantes de la Biblia. ¿Alguien piensa algo? ¿Nombres? Amén, vamos a llegar allá. Dios cambió su nombre. Eso, Sara. Amén. Están teniendo tiempos en Génesis. Fue la madre del pueblo de Dios. Sí, su nombre es Sara. Entonces, el título de mi predica hoy es Superando la Duda. Amén. Vamos a Génesis 17. Génesis 17, versículos 15 al 18. Pueden escribir hasta el 22 para que lean después y entiendan todo el contexto. Pero vamos a leer solo el 15 al 18. ¿Llegaron? ¿Sí? Amén. Quien no tiene Biblia, acompaña ahí a su lado. Vamos todos con la Biblia. Dice así: también le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones. De ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Es como Edelmira tener un hijo hoy, ¿no, Edelmira? Sería increíble, ¿no? Pero por la fe. Hasta ahí, mujeres. Mi primer punto es: contra toda esperanza, crea y espere. Mira cómo fue el Señor directamente hablando con Abraham. Si yo escucho algo, yo desmayo, ya, no caigo muerta, porque ya me emociono, ¿no? Pero Dios está dando un sueño para Sara, cambiando el nombre de ella. Imagínate, tú no te llamas más Baitza, te llama algo menos complicado. Y yo, wow, ya solo cambiar mi nombre sería tan increíble. Yo, wow, facilitou mi vida. Para todo, en todos los países. Pero Dios está dando un sueño para Sara, pero para Abraham también. Él también debería creer. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Tú puedes pensar así: Abraham dudó también, ¿no? Porque él también rió, dijo: yo soy un viejito, ¿no? Tengo 100 años. Pero vamos a Romanos 4, deja un dedito ahí en Génesis, pero vamos a Romanos 4. Vamos a leer del 18 al 21. Avísenme cuando llegue. Habla así: amén, aleluya, qualquer cosa. Amén. Eso. Romanos 4, versículo 18 dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Mujeres, ¿qué escritura? Yo me pregunto: wow, Dios va a cumplir. Dios estaba dando una promesa tan ilógica para Abraham, pero él no dudó. Él esperó como listo y dio gloria a Dios. ¿Tú crees que Dios tiene poder de cumplir lo que Él prometió en su vida?
No necesita estar escrito en a veces nosotros somos tan incrédulas que, pero no estaba escrito mi nombre, que no escrito, no era para mí. Era para Moisés. Para mí, no sé. No sé si Dios va a cumplir. No es así muchas veces nuestro corazón. Abraham esperó casi un año para ver la promesa de Dios cumplida. Y no sabemos esperar una semana. No contestó en una semana, ya no es la voluntad de Dios. No, mi jefe no habló la palabra secreta que yo hablé en mi oración, entonces no es de Dios. Nosotras nos quedamos supersticiosas en las oraciones, no sabemos esperar, somos impacientes, queremos las cosas así. Pero dice aquí en la escritura que su fe no flaqueó, pero él veía sus condiciones físicas. Imagínate, bueno, Dios podría llamar a un joven, no sé, pariente de Abraham, pero llamó a quién? Al de 100 años. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no eran condiciones favorables. Y es ahí donde Dios nos pone para tener fe y no flaquear, para cumplir la promesa de Él. Donde tú estás, quizás llegaste al punto que las condiciones no son favorables para tú creer totalmente en la promesa de Dios. Cuando tú lees las escrituras en su tiempo con Dios, como, así será, vamos Dios, amén. Eso necesito, eso va a pasar. No, tú hablas así, no, es que mi trabajo, no, los horarios no sirven. No, es que mi universidad no tengo tiempo. No, es que mi familia habla eso. ¿Sabe así? Como, sí, no es favorable, pero Dios te puso ahí para tener fe. Amén. Y dar gloria a Dios, como dio Abraham. Y eso sí esperamos, ¿no? Para dar gloria a Dios. Porque a veces nuestro corazón es como, no, si pasa, yo doy gloria a Dios. Pero hasta que no suceda, ¿será que Dios merece la gloria? No agradecemos. Pero que las escrituras dicen, ¿no? Tenemos que orar como si ya tuviéramos recibido. Y Abraham estaba convencido de que Dios iba a cumplir y amén. Es esa su convicción hoy, mujeres, de que todo lo que Dios escribió en ese libro va a cumplir en su vida si tienes fe. Y eso es increíble, ¿no? Pero vamos a ver ahora el corazón de Sara. Vamos a Génesis 18. Vamos a volver allá. Génesis 18, versículo 9. Muy bueno, ma. Amén. Vamos. Vamos contigo. Dice así: entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Estaba Abraham. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estando escuchando a la entrada de la carpa, porque yo sé que nosotros somos muy curiosos, ¿no? ¿Qué haría así? ¿Quién son esos? Ya da una mirada así en la carpa, como que llega así, como voy a quedarme acá como si nada, ¿no? Y ella está riendo, ¿no? Y claro que no escucharon. Sara, pobre Sara. Sara estaba escuchando, no, Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa. Mira dónde escuchar también, ¿no? A las espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Qué bendición, ¿no? Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Imagínate, ¿no? ¿Y este viejo qué? Imagínate. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ese es discipulado directo de Dios, ¿no?
No, tenía dudas que era para ella. ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Imagínate, Joana, tener un hermano ahora. Increíble. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Vamos. El año que viene volveré a visitarte en esta fecha. Espero que la mamita de Joana no fue un año embarazada, imagínate. Amén, por la fe. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: ¿sí te reíste? Imagínate mentir para Dios. Pobrecita, ¿no? Pero mi segundo punto es: no te ríes del Señor. Sonríe para el futuro. Sara, vemos acá, ¿no? Que ella se rió porque ella tenía miedo. Ella no tuvo fe. Y como Sara, podemos mentir a los demás o a nosotras mismas de que los sueños de Dios no son para mí. Esa hermana está novia, pero quizás no es para mí. Ya no tengo solución. Ya tengo mis 90, pensamos como Sara, ¿no? Como si tuviera 90 años. Imposible casarme. Imposible. No, construir una familia, no, yo soy moderna. Eso, tengo mi trabajo. O entonces, wow, Dios me llama a priorizar el reino. No será posible cambiar el trabajo así. Es muy pesado lo que Dios me pide, de priorizar el reino. Y sabes, mentimos tanto a nosotras. Y Sara, ¿cuál era el problema de ella? Ella no creía que ella podía ser fructífera, dar un hijo, ¿sí? Ella fue estéril por tanto tiempo que ella se quedó cínica, como cética. Ella dudaba. Pero cuando dudamos, mujeres, muestra nuestra inseguridad. Duda es no confiar si es verdad lo que nos dice. Pero ella no confiaba en Dios hablando en ella ahí, al frente de ella. Imagínate, y tantas veces Dios nos habla por la palabra y nosotras dudamos como: ¿será que es confiable? ¿Será que Él va a cumplir lo que Él está hablando? Y dejamos Dios pasar como mentiroso. Y hay una frase de Suzy Cassen que dice así: la duda mata más sueños que el fracaso. ¿Qué sueños, mujeres, no has podido vivir porque dudas en su corazón? No es que Dios no sueñe por ti. No es porque tú estés fracasando como en su vida con Cristo, pero es porque dudas. Sencillo. ¿Qué sueños de Dios tú has matado en su corazón y que vas a volver a soñar en el año de 2022? ¿Están conmigo? Haga una lista de esos sueños. Cada año hacemos la lista de oraciones imposibles, ¿cierto? Y deseamos eso, pero a veces dudamos tanto que Dios como, sabe así, yo llevo muchas cosas en Servientrega, ¿no? Y ahí como Dios abre la puerta para poner allá el paquete y como, ay no, pero ella dudó, ahí tiene que cerrar la puerta y como, esperar más un tiempo para tener fe, como, después regreso. Y se queda el paquete allá del sueño para cumplirse, pero no, falta fe. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Yo creo que los hijos demoran 9 meses para nacer porque es un tiempo para enseñar a las mujeres a esperar. ¿Cierto? Sufrir por esperar.
¿cierto? Porque, bueno, es lo que veo. Amén. Amén un día, ¿no? Amém. Amén, no vamos a dudar como Sara. Entonces, es increíble ver cuántos sueños Dios tiene para nosotras. Pero ver como Dios siempre habla la verdad. Dios no cambia cuando nosotras cambiamos. Dios no cambia así como en la noche su Biblia para tú leer algo diferente porque tú cambiaste o no fuiste fiel. ¿Sí? No, está siempre ahí, lo mismo, porque Dios no cambia. Entonces, la duda, a veces permitimos tanto en nuestro corazón herir a nosotras mismas, herirnos espiritualmente, porque dudamos de la dirección de Dios y de quién es Dios. Mi reto es que ustedes puedan conocer a Dios. No solo como conocer las promesas de Dios, porque tú puedes conocer las promesas y seguir dudando. Pero si tú conoces a Dios, las características de Él, busque siempre en sus tiempos con Dios, escribe en la, ¿cómo se llama eso? Así en el cuaderno, escribe por todo lado, pega papel en la pared, haga algo, pero no se olviden de quién es Dios. Porque si ustedes conocen a Él, va a tener total fe de que Él va a cumplir lo que habla. Porque una de las características de Él es que Él es fiel, Él es justo, Él es la verdad, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más necesitamos nosotras aprender de Él? Pero no permita la duda seguir matando sus sueños, dejándote herida espiritualmente, fatigada emocionalmente, porque no es eso que Dios desea. Sara, ella era estéril físicamente, pero ¿cómo nosotras podemos ser esa mujer que es fructífera? Vamos a Proverbios 31, 25. Vamos lá. ¿Cómo aprender de Sara a no dudar, pero sonreír para el futuro? Vamos ver. Proverbios 31, 25. ¿Llegaron? Amén. Diz assim: se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Esa es la mujer modelo de Dios para nosotras. En una otra versión en inglés dice que ella reí para el futuro. Ella sonreí del futuro. Pero ella está segura. Porque ella es fuerte. Ella es llena de carácter. Y ella hace todas las otras cosas que los 24 versículos dicen. Pero ella es fructífera. Y algo, mujeres, que quiero llamar a todas es ser fructífera espiritualmente en ese año. No solo el fruto del Espíritu, pero tú tienes duda de que cuando Jesús nos llamó en Mateo 28 a ser discípulos, ¿tú dudas de que Dios puede hacer una discípula por medio de su vida? Que Dios puede, por medio de tú compartir su fe, esa mujer va a ser no solo una discípula, pero ella va a levantar a otras mujeres. Eso es dar fruto. ¿Tú crees? ¿Cuántas mujeres tú puedes llevar hasta las aguas del bautismo ese año? ¿O tú dudas? Como, no, yo voy a orar por una para no frustrarme. Pero no, mujeres, sean radicales, tengan fe. Y es muy interesante porque cuando yo entré en la maestría, yo pensaba así, voy a tener poco tiempo, y es verdad. Pero fue el año que Dios más bendijo mis oraciones. Y yo no creía, yo estaba como Sara. Yo dudaba, yo pensaba así, no voy a tener tiempo. Bueno, no es como las otras chicas, ¿no? Que tienen más tiempo, están solo en el grado, y excusas, miedos. Y en ese momento me llamaron a estar en una charla bíblica, entonces yo tenía el horario del almuerzo para hacer un milagro, ¿no? Porque donde yo estudiaba, dentro del campus, es una ciudad universitaria. Y donde yo estudiaba tenía que coger un bus dentro de la ciudad universitaria para llegar a la charla bíblica. Y peor, era en un instituto de química.
o sea, nadie quiere estudiar la Biblia. Pero en ese año fue tan poderoso porque tuvimos 10 bautismos en la charla. ¿Quién tenía tiempo? Nadie. Porque uno estudiaba ingeniería, otro estaba en la maestría, otro no sé qué, otro no podía estar allá. Siempre nos pasa algo. Pero Dios bendijo tanto, yo hablé, Dios, yo solo tengo 1 hora de almuerzo. Use eso. Y Dios me llevaba hasta la charla. Yo estaba en la charla, compartía la fe, almorzaba, corría el bus y volvía para mi laboratorio y alcanzaba súper bien. Y no sé cómo tenía estudios bíblicos, porque yo era el polvo, ¿no? Como Abraham reconocía que él estaba muerto. Y yo reconozco que estoy muerta. Pero Dios me usó. Así como usó cada mujer y hombre de esa charla bíblica. Y nuestra charla hasta hoy está allá en química. Es muy chévere, se llama Radicales Libres. Sí, claro, evitar los radicales para mí. Pero es tan poderoso ver que algo que construimos así como no teniendo muchos recursos, no eran condiciones favorables para todos estarmos unidos, pero Dios bendijo. Y hasta hoy está allá y es una de las charlas más fructíferas del campus. ¿Qué ustedes, mujeres, pueden hacer para ser fructíferas? En el tiempo que ustedes tienen el trabajo, Dios te puso ahí para ser fructífera. Dios te puso en el trabajo que está, no porque tú eres talentosa, porque tú estudiaste lo que estudiaste, pero para que tú seas fructífera, para dejar sus dudas, para dejar de reírse atrás de la carpa cuando Dios te llama. Bueno, Dios no puede hacer el imposible, entonces ese va a ser el año del imposible y vamos a vivir por el Espíritu, amén. Entonces yo quiero dejar esos 2 puntos para ustedes, mujeres. Contra toda esperanza, crea y espere, Dios va a cumplir. Pero no te rías de los sueños de Dios, pero sonríe para el futuro. Y para Dios sea la gloria, amén.